Hola, buenas. Hoy vengo con este libro, La Odisea de Homero, un libro que ha sido una de mis lecturas pendientes durante muchísimos años y que por fin he leído en esta estupenda edición de Blackie Books dentro de su colección Clásicos Liberados, una edición de la que ahora más adelante hablaré. La Odisea, como sabemos, es un poema épico que está compuesto por 24 cantos y que se atribuye al poeta griego Homero. La fecha de su composición es imprecisa, por ejemplo, en la introducción de esta edición nos hablan del siglo VII a.C., en otras fuentes yo he leído que se trataría del siglo VIII. Bueno, como digo, es impreciso. Esta versión de Blackie Books es en prosa y parte de una de las traducciones más aclamadas, que es la del clérigo Samuel Butler. Este clérigo tradujo la Odisea del griego al inglés, en prosa, como digo, y de esa versión en inglés posteriormente se ha traducido al español y lo ha hecho el traductor Miguel Temprano García. La Odisea se ha convertido en una de mis lecturas favoritas del año, sin ningún lugar a dudas, y bueno, tiene varios aspectos, varios puntos que me han sorprendido muchísimo. El primero de ellos es la accesibilidad del lenguaje. Yo pensaba que sería un libro muy difícil de leer por su antigüedad, y bueno, me imagino que también tendrá mucho que ver esta versión de la que hablaba de Samuel Butler. En cualquier caso, es un libro que se lee sin ningún tipo de dificultad. Otra de las cosas que más me han sorprendido ha sido descubrir que los viajes de Ulises no ocupan la gran parte de este libro, sino más bien al contrario. Yo siempre pensé que la Odisea nos narraba las aventuras de Ulises a su regreso de la guerra de Troya y sin embargo, pues como digo, creo que estas aventuras de Ulises, estos peligros a los que se tienen que enfrentar, quedan resumidos en 4 cantos de los 24 que componen la obra. Por poner un ejemplo, el episodio del encuentro de Ulises con las sirenas, que quizás sea uno de los episodios más conocidos de la Odisea, aquí se despacha en un único canto que además está compartido con otras aventuras, es decir, el episodio de las sirenas ocupa simplemente unos párrafos. Esto es una de las cosas que más me ha sorprendido. Como decía, los viajes de Ulises ocupan una parte relativamente pequeña de la obra. La mayor parte se desarrolla en Ítaca y además esa es la parte que más me ha gustado, quizá precisamente por desconocida. Sí que conocía previamente todo el tema de los pretendientes que asedian a Penélope, pero desconocía que estuviera tan desarrollado como está. Además, hay una tensión creciente a lo largo de los últimos cantos hasta ese desenlace con la matanza de los pretendientes. Pues bien, antes de la matanza, los 3 o 4 cantos anteriores van creando una tensión porque ya conocemos que Ulises pretende matarlos a todos ellos y va preparando el escenario para ese momento y como digo, la tensión ahí va creciendo y es una de las cosas que más me ha gustado, sin duda, de la lectura de este libro. Esta edición de Blackie Books es muy bonita y me gustaría destacar algunas cosas. Por ejemplo, los amplios márgenes que deja en las hojas, sobre todo en la parte inferior y en los laterales, que hacen que el texto respire. Yo creo que una persona que tenga miedo a acercarse a un texto como la Odisea, si además se encontrara con hojas en las que las líneas ocuparan o los párrafos ocuparan por completo las páginas, pues eso le acabaría echando un poco más para atrás. Sin embargo, encontrarte con un texto con estos márgenes que, como digo, hacen que el texto respire, provocan y hacen que el lector tenga ganas de acercarse a ese texto, por lo menos ese ha sido mi caso. Además, estos márgenes sirven para que de vez en cuando nos encontremos los fantásticos dibujos de Calpurnio que ilustran la Odisea de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero desde luego se nota que es un trabajo documentado y a mí personalmente me ha encantado. Además, esta edición lleva pequeñas notas también en los laterales en las que se nos habla sobre todo, bueno, pues de alguno de los personajes que van apareciendo. No se puede decir que sea una edición comentada, ni mucho menos, ni siquiera una edición anotada, porque aunque sí que lleva estas pequeñas notas, pero son demasiado pocas como para poder decir que es una edición anotada. Y bueno, pues ahora lo que me gustaría es leer la otra gran obra de Homero, la Ilíada. Y además, si vamos a la parte de atrás de esta edición de Blackie Books, podemos ver que entre sus próximos lanzamientos, dentro de esta colección de clásicos liberados, se encuentra también la Ilíada.
Eso sí, suponemos que pasará todavía bastante tiempo hasta que podamos verla hecha realidad. Como podéis ver aquí, el primero de estos clásicos liberados ha sido la Odisea, el segundo previsto sería Génesis, que ha salido hace poquito, y si siguen este esquema que aquí han puesto, pues primero saldrá el Quijote, después Gargantúa y Pantagruel y después la Ilíada. Eso quiere decir que aún falta mucho para que la veamos, pero bueno, esperaré porque después de leer la Odisea en esta magnífica edición, me apetece leer también la Ilíada en una edición similar. Y bueno, pues nada más que decir, que si os ha gustado este vídeo podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.